mandó a ungir a Saúl y a David. Ok, vamos a tratar de ver eso con la Biblia. Entonces, vamos a la Biblia. Empecemos por el Espíritu Santo que moraba en Jesús. Entonces vamos a Isaías 61. Entonces Jesús empezó a leer estas palabras y leyó los 2 primeros versículos porque después el resto es la misión nuestra. Entonces, ¿qué dijo él? El Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. O sea, ¿quién lo ungió? Jehová. ¿Qué espíritu estaba en Jesús? El Espíritu de Jehová. Ahora después vamos a ver cuál es el Espíritu de Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró. En cambio, nosotros tenemos que predicar el mensaje de los 3 ángeles y tenemos que seguir. Y el día de la venganza del Dios nuestro, porque es el día en que van a ser derramadas las plagas sobre los impíos que hayan oído el mensaje de Dios y lo hayan rechazado. Entonces, lo interesante, vamos a seguir leyéndolo, porque el mismo espíritu que estaba en Jesús es el que tiene que estar en nosotros. A consolar a todos los enlutados, sigue diciendo la profecía, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Por qué habla de los afligidos de Sión? Porque acá tenemos que poner línea sobre línea todas las palabras de profecía, porque habla del tiempo pre-sellamiento del pueblo de la última generación del pueblo antista, como dice Ezequiel 9. ¿Quiénes van a ser sellados? Los que se angustian y lloran al ver las abominaciones que se hacen en nuestra iglesia, dice Elena. A ordenar que a los afligidos de Sión, del pueblo de Dios, de la tierra, no al mar, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Por qué? Acá está hablando del tiempo del fin, cuando la mujer vestida de sol va a volver a dar hijos, porque se recuperaría el conocimiento de la verdad, y habría un resto de la simiente de la mujer. Y como Dios le mostró a Joai, en este tiempo se reedificarían los lugares asolados, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, porque el templo de Dios volvería a ser reedificado. Ahora, ¿qué obra tendrían los hermanos de Jesús en este tiempo, los siervos fieles y prudentes? Tendrían que sembrar la semilla del reino, tendrían que darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. ¿Y quién reedificaría el templo de Jehová? Jesús lo haría. Al que venciere lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldré allí. Y después sigue diciendo el versículo 5, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y ahora va al tiempo del fuerte pregón. ¿Por qué? Porque estos son los obreros de la hora 11. Porque, como dice Daniel 12, los entendidos resplandecerán y enseñarán la justicia a la multitud. Y como dice Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Porque tiene que hacer la misma obra que todos los hijos de Dios, los obreros de la hora 11. Y vosotros, dice, seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. ¿Cuál es la riqueza de las naciones? El pueblo saldrá de Babilonia y será parte del reino de Dios, la gran multitud sobre la que Dios estará reinando. Y fíjense lo que sigue diciendo, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, ¿por qué pasaría? El pueblo estaría primero en la condición del ángel de la Odisea. Os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. O sea, esta es la gran multitud. Y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová, que son hijos de Dios, son linaje de Dios. En gran medida me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas.
Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Entonces, esta es la promesa de lo que va a pasar, lo que pasó con Jesús y lo que va a pasar de nuevo con la última generación. Pero vamos a Oseas capítulo 6, versículos 1 al 3. Y acá está la promesa de la cual hablaba Jesús a los discípulos. ¿Y qué dice Oseas 6:1 en adelante? Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Entonces Jesús, hablando de esta profecía, decía que es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite en el tercer día. Y cuando fuera resucitado Jesús, como dice Pablo, Dios nos resucitaría con él a nosotros. Y viviremos delante de él, delante de quién, de Jehová. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. ¿Y quién vendrá a nosotros como la lluvia? Jehová. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Porque el que viene a nosotros es Jehová, para que seamos parte del templo de Jehová. Ahora, ¿cuál es el espíritu de Jehová el Señor? ¿Qué significa cuando Jesús dice Dios es espíritu? Como vamos a ver que le dice a la mujer samaritana. Entonces, en el Salmo 139, encontramos, la definición que Jesús, Salmo David, la definición que se hace sobre la omnipresencia de Dios. O sea, porque el salmista está maravillado de lo que no puede comprender. ¿Y qué dice ahí? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, porque esa es la omnisapiencia de Dios. Aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. O sea, ¿cómo Dios hace eso? Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Porque el espíritu de Jehová es la presencia de Jehová. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es la omnipresencia, que eso lo maravillaba justamente a David y no podía comprenderlo. Por eso Jesús nos dice, Dios es espíritu. O sea, Él es omnipresente. Donde estemos, Él está. Si tomare las alas del alba y habitar en extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ópale, se me fue. ¿Qué pasó? Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no cubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, David estaba pensando en Dios, en cómo Dios es omnipresente, donde está su espíritu, ahí está Él. Y dice, es una maravilla, no lo puedo comprender. ¿Cómo es que Dios sabe mi pensamiento antes de que mi lengua hable? Entonces, eso es la maravilla de Dios, porque Dios es omnipresente, omnisapiente. Y Él está donde está su espíritu. Entonces, ¿qué pasaría? La promesa de Dios es que Él vendría a nosotros como la lluvia, como dice, vamos a ver la promesa del nuevo pacto en Ezequiel. Ezequiel 36, 25 y 26. Vamos más adelante. ¿Qué nos dice? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Dice, yo voy a hacer eso ahora. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré entre vosotros, que dice, mi espíritu.
mi presencia. Y vamos a ver lo que dice, y haré que andéis en mis caminos. Yo voy a estar ahí. Cuando está mi espíritu en vosotros, ¿quién va a estar? Yo. Y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, esa es la obra de Dios. Cuando Dios pone su espíritu en algún lado, Él está. Cuando Dios ungió a Jesús con su espíritu, ¿quién mora en Jesús? El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y por eso Jesús dice en Juan 15, vamos a Juan, vamos a un poquito para acá. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que a mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién es el labrador? Dios, el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y qué dice Jesús? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permaneces en mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, ¿quién tiene que estar en nosotros? Tanto Jesús como su Padre. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, ¿cómo es eso que Jesús también viene a nosotros? Vamos a Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde correrían ríos de agua viva? De nuestro interior. Y Juan agrega, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuándo sería glorificado? Después de su muerte. ¿Y qué significa ser glorificado? Como leemos en Juan, vamos a aquí, Apocalipsis, capítulo 5. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Qué pasaba? Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tiene los 7 espíritus de Dios está donde está el Espíritu de Dios. O sea, si Dios viene a morar a nosotros, y Jesús también va a estar ahí, porque el Cordero glorificado está donde está el Espíritu de Dios. O sea, es un Cordero omnipresente que se sienta a la diestra de Dios. Y si Dios pone su trono en nosotros, y a su diestra se sienta ¿quién? Jesús. ¿Dónde está Jesús? Tiene que estar en nosotros. Por eso nos dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, ¿por qué Jesús dijo, el que me cree, de su interior correrán ríos de agua de vida? Vamos a buscarlo aquí. Bueno, de agua de vida. Bueno, eso es lo que dijo a la mujer samaritana, que el que viere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Y en Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿De dónde sale el agua de la vida? Del trono de Dios del Cordero. Pero vamos a ver acá, vamos a ver si está en el Antiguo Testamento. No, no lo pusieron aquí. A ver, Isaías 49:10. No, a ver, me dejaron a mí. Vamos a buscarlo de otro modo. Aquí está. Hay varias veces. Jeremías 2:16.
¿Cuál es la fuente de agua de vida? Que dice Jeremías 2:13, por ejemplo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, dice Jehová. Y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen agua. Y Jeremías 16:11 también dice lo mismo. Me dejaron a mí, dice Jehová. Entonces, ¿cuál es la fuente de agua de vida? Jehová. Jehová estaría en nosotros. ¿Y quién estaría con Jehová? Jesús. Por eso, Pablo en Romanos 8 dice lo siguiente. Vamos a ver Romanos 8. Hablando justamente del nuevo pacto. Romanos 8:9. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, ¿cuál es el Espíritu que mora en nosotros? Es el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Jehová, dice Pablo, claramente. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, porque Cristo también debe estar morando de él. Porque si Dios, como dice la profecía, pone su trono en nosotros y Jesús se sienta a su lado, ¿quién tiene que estar morando en nosotros? Jesús. Entonces, cuando habla de espíritu, acá en el griego habla de la mente. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si Dios mora en vosotros, y Jesús también está ahí, justamente. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Jesús, por eso es la señal. Como dice Pablo en Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque el Espíritu Santo es la señal de pertenencia a Dios y ser de Cristo. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, dice, o sea, Jesús tiene que estar morando en nosotros, sí. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó en los muertos a Jesús, ¿quién lo levantó? Nuestro Dios y Padre. Mora en vosotros, o sea, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, si Jehová está en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque esa es la promesa, pondré mi Espíritu en vosotros y viviréis. Entonces, en el templo del nuevo pacto, el que mora es Dios, ¿y quién más? Y Jesús, porque se sienta en el trono de Dios a la diestra de Dios, y entre ambos es llevado adelante el continuo. Por eso en Romanos 8, cuando Pablo dice que el Espíritu gime en favor nuestro, está hablando de Jesús, no de otra persona. Cuando el Espíritu gime con gemidos indecibles, intercede por nosotros con gemidos indecibles, está hablando de Jesús, no otra persona. Porque nosotros somos el templo de Dios. Como él dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Y el autor de Hebreos dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero Cristo, como hijo sobre su casa, en la cual casa somos nosotros, porque el templo del nuevo pacto eran los miembros de la iglesia primitiva. Y nosotros, los adventistas del séptimo día, fuimos llamados a ser los primeros que seríamos hechos parte del templo de Dios, para que Dios haga en nosotros lo mismo que hacían los miembros de la iglesia primitiva, para que exista un pueblo que conoce a su Dios, como el pueblo de la iglesia primitiva, y que nació de Dios, para que exista un resto, para que la mujer vuelva a tener hijos y exista lo que leemos aquí en Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, porque había tenido de nuevo hijos, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los 144.000 sellados del pueblo adventista, los que guardan los mandamientos de Dios, porque los tiene escrito en la mente y el corazón, y tienen el testimonio de Jesucristo, porque tienen el mismo testimonio, se ven ellos lo mismo que se vio en Jesús. Y el dragón se va a llenar de ira contra el resto de la descendencia de la mujer, contra los sellos del pueblo adventista, porque Dios va a volver a tener hijos. Estos son los entendidos que tienen que resplandecer y enseñar la justicia a la multitud. Los adventistas que van a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, recibiendo la lluvia tardía, y van a resplandecer como dijo Jesús, como el sol en el reino de su Padre, cuando sean separados del trigo a la cizaña. Entonces, el verdadero Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová el Señor, que es la presencia de Jehová. Y como Jesús dijo, el Padre que mora en mí, ¿quién moraba en Jesús? Su Padre. Y él fue claro, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
Entonces, en el Nuevo Testamento hay partes que fueron cambiadas por los sabios de Roma y partes que no. Y las partes que no fueron cambiadas son claras. Jesús dice que él no conoce a otra persona que sea Dios aparte de su Padre. Y él dice, el Padre que mora en mí, él hace las obras. Él no fue engendrado por una persona que no fuera su Padre. ¿Mm? No fue engendrado por el Espíritu Santo de la Trinidad. Fue engendrado por su Padre. El Padre que mora en mí, él hace las obras. Porque es el renuevo de Jehová y brotó de Jehová. Y Jehová lo perfeccionó, como dice la profecía. Ahora, el misterio de la piedad, como dice Pablo, es que Jesús es Dios mismo hecho hombre. Para Dios no hay nada imposible. No es otro hombre común. Es Dios mismo hecho hombre, pero con otra raza humana, como un hijo de Adán, como nuestro hermano. Y ese es el misterio de la piedad. Y eso es lo hermoso del Evangelio, porque Jesús nos mostró cómo vencer por medio del poder de Dios, por la fe en el poder de Dios, con el que Él venció. Y llegar a tener el mismo testimonio de Jesús, porque el que tiene la fe en Jesús va a llegar a tener el mismo testimonio que Jesús. Esa es la promesa. No sé si contesté la pregunta o quedan dudas todavía. Si puedo aclarar algo más, lo que ustedes me pregunten. En ese orden de ideas, no sé si la entendí mal. ¿Jesús es Dios ahora? Jesús es Jehová, nunca dejó de ser Jehová, pero Jehová hecho hombre. Por eso Juan le preparó el camino a Jehová. O sea, Jesús, su identidad es Jehová, nunca cambió su identidad, pero como naturaleza se había hecho humano. Había dejado toda su gloria en el cielo, o sea, que era hombre. Había sido hecho, como dice el autor de Hebreo, un poco menor que los ángeles. ¿Para qué? Para que pudiera ser tentado, pudiera vencer, pudiera ser perfeccionado y pudiera morir en nuestro lugar, como hombre. Para que sea nuestro hermano, para ser el primogénito entre muchos hermanos, pero nunca su nombre cambió. Él era Jehová, por eso Juan le preparó el camino a Jehová. Entonces, y el que reconoce a Jesús como Jehová, como dice Pablo, lo hace para gloria de Dios, para gloria de Jehová. O sea, porque todos tenemos que confesar a Jesucristo, a Jehová el Señor. Porque es, por eso Pablo cuando habla, le habla a los Corintios, 1 Corintios 11, les dice que la roca espiritual que guiaba al pueblo de Israel era Cristo, porque Cristo es Jehová. Y el que cree en un Jesús diferente cayó en la idolatría, porque el verdadero Jesús es Jehová, es la roca. Por eso Pedro también dice, vamos a ver, vamos a Primera de Pedro. Capítulo 1, vamos a cerrar esto. Versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia asignada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba a quién. El Espíritu de Jehová el Señor, él dice el Espíritu de Cristo, porque Cristo ¿quién es? Jehová el Señor, el verdadero Jesús es Jehová, que estaban ellos, o sea, los profetas de Jehová, ¿qué espíritu los guiaba? El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo, dice Pablo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, o sea, Dios anunciaba lo que él iba a hacer y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, ¿qué dice Pedro acá? ¿Quién es Jesús? El verdadero Jesús. Es Jehová. Porque el Espíritu de Jehová es el Espíritu que guía a los profetas. Dice el Espíritu de Cristo. ¿Porque Cristo quién es? Es Jehová. Porque Dios se hizo carne. Y Pablo, vamos a buscar lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 11. ¿Puse bien? No, me equivoqué, creo que es Romanos 11. A ver, ¿qué dice? No, me equivoqué. Entonces, era 1 Corintios 10. Me equivoqué en 1 Corintios. Acá está. Pablo advierte a los de Corinto sobre la idolatría. Me dice,
¿Por qué? Porque si creen en un Jesús que no es Jehová, están adorando a un ídolo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. O sea, pero ¿quién es la roca? Es Jehová, como dice el cántico de Moisés, ¿no? Porque Jehová es la roca. ¿Y qué dice Pablo? Pero Cristo es quien, esa roca. La roca, Jehová, era Cristo, Cristo es Jehová. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, termina diciéndoles, dice, no forniquemos como ellos, ni murmuren. Y el versículo 14 les dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, porque si ustedes creen en un Jesús que no es Jehová, que no es la roca, están adorando a un ídolo. ¿Y quién es la roca? Vamos a las palabras de Dios en el cántico de Moisés, de Deuteronomio 32, porque ahí está hablando Pablo. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca. ¿Quién es la roca? Es Jehová, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Creación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová por el loco ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? Entonces, ¿quién es Jesús? Es nuestro Dios y Padre, es nuestro Creador, hecho hombre. No es porque sea un Dios Hijo que sea nuestro Creador, ¿no? Sino porque Jehová es nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero. Por eso cuando vengan las nubes de los cielos, los redimidos van a decir, aquí está nuestro Dios, tenemos esperado y nos salvará. Este es Jehová. O sea, porque el verdadero Jesús es Jehová. Por eso, como Dios le mostró en el Juárez, los miembros de la iglesia primitiva llevaban una bandera, un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová. La verdadera iglesia de Cristo es la que adora a Jehová y eleva esa bandera, un blanco puro que dice pureza y santidad a Jehová. Porque es claro, cuando uno pone línea sobre línea las palabras del Antiguo Testamento con las del Nuevo, las palabras que no cambiaron los sabios de Roma dan un claro testimonio de que Jesucristo es Jehová el Señor, como dice la profecía. Isaías 40, versículo 3. ¿A quién le preparó el camino Juan? Vos que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. ¿A quién? A nuestro Dios. O sea, la profecía es clara. Jesucristo, el verdadero Jesús, es Jehová, el único Dios verdadero, manifestado en carne. Por eso, a partir de que fue engendrado el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, había dos personas. Ahora, el nombre de Jesús es Jehová, porque es Jehová hecho hombre. Para Dios no hay nada imposible. Él se hizo hombre. ¿Y Jesucristo quién es? Es Jehová el Señor. No es un Dios hijo. Es Dios mismo hecho hombre. El Dios fuerte, el Padre eterno, es Emmanuel. Por eso es Dios con nosotros. Es Jehová con nosotros. Esa es la verdad bíblica. Entonces, cuando uno pone línea sobre línea todas las palabras, todo lo que Dios dijo a sí mismo en su palabra, es claro. Y el testimonio de los apóstoles también, las palabras que no cambiaron los sabios de Roma para reflejar su doctrina, la doctrina de Jezabel, nos da el mismo testimonio que el Antiguo Testamento. Jesucristo es Jehová el Señor. Por eso él termina Apocalipsis diciendo, yo soy la raíz, yo soy el padre de David. Y soy el hijo de David, yo soy. Porque él es Jehová, porque el padre de David es Jehová, y él se hizo hombre, el hijo de David. Por eso nos dice, si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque el único que puede salvar es Jehová. El único Jesús que salva. El único Dios que salva es Jehová. Y eso es lo que tiene que conocer todo el mundo para ser salvo. Porque el Dios de Roma no salva. El Dios de Roma lleva a asesinar, convierte a asesinos. Por eso Jesús fue claro. Entonces, cuando uno ve el fruto de adorar al Dios de Roma, ve claramente el cumplimiento de las palabras de Jesús. Dice, estas palabras os he hablado para que no tengáis tropiezos, os expulsarán de las sinagogas. Fíjense, alguien que expulsa a un hermano adventista de la iglesia por no creer lo mismo que cree. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, el que expulsa a alguien de la iglesia, cuando Jesús dijo, dejen crecer
porque en su parábola es clara. Si en nuestra iglesia hay cizaña, ¿qué le dice Dios a sus siervos? Dejen crecer lo uno y lo otro hasta la siega, no arranquen nada. Ahora, pero el que busca arrancar, ¿es siervo de Dios? No. Lo hace porque no conoce al Padre ni a Jesús. Lo hace como hace Roma, para defender un credo, a la abominación desoladora. Y Roma incluso mató. ¿Por qué? Porque el que adoró a la abominación desoladora conscientemente llegó a conocer las profundidades de Satanás. Y eso pasó con los miembros de la iglesia primitiva que apostataron para salvar sus vidas y después fueron seducidos por Constantino, como hacía la profecía. Llegaron a conocer las profundidades de Satanás y buscaron asesinar a sus antiguos hermanos. Por eso el edicto de Tesalónica, la bestia romana, manda asesinar a los que no creen en la doctrina de Jezabel, en la doctrina de la Trinidad. Y eso es muy claro en la historia. O sea, el que manda asesinar a sus hermanos se convirtió en un hijo del diablo, como dice Juan, no en un hijo de Dios. Y Jesús fue claro, el que hace eso no conoce al Padre ni a Él. O sea, el que cree en la Trinidad, cree en el mismo Dios de lo que asesinó a sus hermanos, no conoce al Dios verdadero. Ahora, si no lo hace conscientemente, Dios lo protege, como protege al pueblo que está en las iglesias caídas, hasta que escuche la verdad. Pero si la persona conscientemente si entra por la puerta ancha, y los espíritus demonios lo van a hacer perder su habitación, y lo van a hacer germinar en su corazón la semilla de la cizaña, esa semilla va a crecer como plantita hasta tener fruto, y que se transforme en un hijo de la serpiente, en parte de la simiente de la serpiente. Por eso es un tema muy delicado. Y eso va a ocurrir primero en la iglesia adventista, porque la primera cosecha, la última generación, la de Dios y la de Satanás, es en la iglesia adventista. Y después va a haber una cosecha en el resto del mundo, cuando se predique el fuerte pregón. Satanás va a tener una cosecha a todos los hombres que sean engañados por la bestia y el falso profeta y adoren en la imagen de la bestia, y Dios también va a tener una gran multitud en la que va a estar reinando. Pero, ¿cuál es la diferencia? Todos van a llegar a conocer a su Dios. Algunos van a llegar a conocer la profundidad de Satanás, o están adorando a Satanás, y otros van a tener el nombre de Dios escrito en la frente, del Dios verdadero, y van a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Esa es la diferencia. Entonces, por eso esto es un mensaje de vida y muerte, y genera división, como dijo Jesús. Va a generar división en la iglesia, porque va a haber algunos que se van a levantar contra el mensaje de Dios. Pero, ¿qué pasa si el mensaje es un así dice Jehová? ¿Qué pasa el que se levanta contra un así dice Jehová? Y lo hace conscientemente. Es un tema muy delicado. O sea, Dios lo va a dejar y los espíritus demonios lo van a hacer perder su habitación. Va a recibir poder, va a hacer milagros, como el falso profeta en el tiempo de angustia, como Dios les mostró en el Juárez, van a hacer milagros en nuestra iglesia y van a transformarse en hacedores de maldad, porque eso lo van a usar para engañar a sus hermanos. Entonces, es un tema muy delicado entender lo que Dios le mostró en el Juárez que va a pasar en el tiempo de nuestra prueba, porque los 7 truenos son eventos que se ocurren en el tiempo de nuestra prueba de sellamiento. Y ahí Dios le reveló lo que va a pasar en nuestra iglesia. Y es un tema muy delicado, porque va a pasar en nuestra iglesia. Y nosotros tenemos que predicarlo por amor a nuestros hermanos. Ahora, ¿qué vamos a ganar aquí en la tierra? Solo persecución, porque los lobos no nos van a dejar tranquilos. Pero la bendición, la recompensa es la que Dios nos va a dar. Esa es la promesa de Dios. Los siervos fieles y prudentes van a ser golpeados y perseguidos, sí. Como dijo Jesús, ¿van a hablar mal de nosotros, mintiendo incluso? Sí. ¿Qué van a mirar los siervos fieles y prudentes? No lo que va a pasar acá en la tierra. No van a buscar la amistad de los hombres, sino van a buscar recibir la bendición de Dios, como Jesús dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga lo haya haciendo así, dando alimento a tiempo a sus hermanos. Porque ¿qué va a pasar con los otros siervos? Le van a estar dando la comida y la bebida de los borrachos, la comida y la bebida de la mesa de Jezabel. Y eso está pasando en nuestra iglesia. Es triste, pero está pasando. Ayer estábamos viendo con mi esposa lo triste que fue ver a estos pastores adventistas reunidos con sacerdotes católicos diciendo que justamente los adventistas tienen que pedirle perdón a los católicos, que Roma cambió, que a partir del Vaticano II, Roma ya no es más la de antes, que ahora es otra cosa. Justamente con el Vaticano II, lo que pasó es que Satanás inspiró a Roma a hacer lo que Dios le había mostrado a Elena White que iba a hacer.
a buscar el ecumenismo con las iglesias caídas para unirse con ellas en puntos comunes de doctrina, cosa que a partir de 1970 fue implementado ese movimiento ecuménico, y en el 2010, después de 40 años, anunciaron en el Vaticano que habían llegado a unirse en puntos comunes de doctrina. Esas doctrinas comunes eran las doctrinas definidas por Roma. Y la Biblia que los afuera. profesores eméritos de las universidades adventistas están diciendo que Elena de White es de otra época, ya sus escritos. Sí, sí, bueno, eso es lo que están haciendo los lobitos disfrazados adventistas, diciendo que, bueno, lo de Elena de White escribió era para el siglo XIX, pero ya pasó más de un siglo, y que ahora la realidad es otra a partir del Vaticano II, claramente lo dicen. Roma es distinta, cambió, ¿no? Y ya no son válidos esos conceptos que tenían en el White. Pero bueno, eso es lo que Dios dijo que iba a pasar en nuestra iglesia, está pasando. Pero no es verdad, porque el dragón no dejó de dirigir a la sinagoga de Satanás. Roma no es parte del plan divino para evangelizar el mundo, es parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero. Y lo mismo con el falso profeta. Por eso la bestia y el falso profeta van a ser echados en el lago de fuego. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos pastores adventistas que se convirtieron en engañadores, lamentablemente. No lo dicho nadie, no lo desglosan. No, ¿cómo van a echar a un engañador si están dominando a la iglesia? Porque eso es lo que Dios dijo que iba a pasar. O sea, que Satanás iba a tomar el control. En este tiempo, el que estaría dirigiendo la iglesia, la institución, no sería Dios. Dios estaría protegiendo a su pueblo hasta que escuchen la verdad. Pero Satanás habría tomado el control. Es triste decirlo, pero es lo que Dios le mostró en el juez. Que lo que pasó en el tiempo de la apostasía alfa, cuando Satanás tomó control de Battle Creek, de la sociedad general y de las instituciones de Battle Creek, estaría pasando en este tiempo. Y cuando uno lo ve, Jesús dijo, bueno, cuando vean que esas cosas suceden, pónganse contentos. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar para que nuestros hermanos sean salvos, porque esa es la misión que Dios nos dio. Y cuando lo vemos lo que está pasando y tenemos que actuar. Porque si actuamos haciendo la voluntad de Dios, Dios va a cumplir su promesa en nosotros. Ahora, si no lo hacemos, no. Bienaventurado el que lee, los que leen, los que oyen y guardan las palabras de la profecía. Esa es la bendición prometida por Dios al pueblo adventista. Pero bueno, cada uno es libre de elegir. Y nosotros no somos acusadores de nuestros hermanos. Simplemente Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando vemos frutos que no son los que tenía la iglesia primitiva, tenemos que decir que no son, ¿no? Pero nunca tenemos que jugar a un hermano. Pero los frutos están ahí. Y lo que están haciendo nuestros hermanos es triste, pero es lo contrario a lo que Dios dijo que tiene que hacer por lo adventista. Bueno, no sé si contesté la pregunta, me fui para otro lado, pero bueno.